Tania Nicora, que es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y doctorada también en Ambiente y Salud. Buen día, ¿cómo vamos? Buen día. ¿Querés ponerte los auriculares? Bueno. A ver, espérate, creo que es este. ¿Ahí? Ahí ¿Escuchás está. bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, Betania además integra la lista del Frente de Izquierda acá en nuestra ciudad para los candidatos a concejales. No sé en qué término, porque viste que usan mal la palabra. Dice, este es el candidato a primer concejal. No, es candidato a concejal en primer término, este en segundo término, porque nadie es primer concejal o segundo concejal, son todos iguales dentro del Consejo Deliberante. ¿En qué lugar estás de la lista? No me acuerdo, por ahí Miguel que está acá cerca. Bueno, no importa. En el sexto lugar, dice, bien. Perfecto, pero vamos a hablar en sí de campaña, pero por sobre todas las cosas lo que está pasando o lo que pasa con el agua acá en Tandil, que nosotros no digo que tomemos por ahí, tenemos la posibilidad de algunos bidones, pero te lavas los dientes, te bañás obviamente con el agua que es el agua potable, o por lo menos de red de nuestra ciudad. No sabemos si es potable, para eso te trajimos para preguntarte. Buen día, ¿cómo vas? Buen día, gracias por la invitación a la radio. Como bien me presentaste, soy licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, graduada de la UNICEN, y actualmente soy estudiante de doctorado. Ajá. ¿Dónde estás haciendo el doctorado? En la Facultad de Exactas, también en la UNICEN. Acá, bien. Sí. Bueno, en la tesis de grado analizamos calidad de agua y gestión del agua también en las escuelas rurales, en las 26 escuelas rurales del partido de Tandil. Y ahora en la tesis de doctorado estoy analizando plaguicidas en el agua subterránea y riesgo a la salud asociado. Bien. Así que tengo data de esos contaminantes emergentes en particular. Bueno, empieza a contarnos, dale. Como para poner un poco en contexto, Sí. En esta tesis doctoral estamos analizando de manera integral dos aspectos que consideramos de la problemática, que son el físico-natural y el social. El físico-natural, evaluando el peligro de contaminación del agua subterránea por plaguicidas, que es la fuente de agua de consumo además del consumo para todas las actividades que se realizan en el partido y en la región. Sí. Y por el otro lado, la parte social o el aspecto social, evaluando el riesgo a la salud. Bien. Empecé la tesis de doctorado en 2022 y hasta el día de hoy hemos avanzado principalmente en este aspecto más físico-natural. Tomamos muestras del agua subterránea en 7 escuelas rurales. En particular tuvimos que hacer como una delimitación de escuelas porque analizar las 26 escuelas rurales del partido una especie de muestreo, era digamos. imposible, claro, muestreos del agua. Hicimos muestreo en 2022 y en 2023. Los resultados, muy brevemente, te puedo comentar que se encontraron residuos de plaguicidas en el agua de estas escuelas. En línea un poco con los antecedentes del partido de Tandil, se encontraron atracina, hidroxiatracina, desetilatracina, 2,4-D como las principales moléculas de plaguicidas, las más frecuentemente encontradas y que se pudieron cuantificar. Encontramos algunas coincidencias, algunas diferencias con un antecedente que es el más conocido acá en Tandil, que es el de Canciani, en el marco de un proyecto de extensión de voluntariado universitario. Que eso, da pie para que se siga investigando, se siga profundizando, que es algo que todavía no lo pudimos hacer en el marco de la tesis, pero para que justifica, digamos, hacer un análisis más profundo de por qué se da esa fluctuación entre los resultados de ellos, que son del año 2018, y los nuestros de 2022-2023, que como dije, encontramos diferencias y algunas similitudes también. Sí. Pero cabe aclarar que todos los resultados se encontraron por debajo del límite de la Unión Europea, que es el límite más restrictivo a nivel internacional y que por lo tanto se puede considerar agua potable, pero que de todas maneras encontrar residuos de plaguicidas es una alerta y obviamente nosotras digo porque somos un equipo de investigación, ¿no? Como directoras de tesis, decimos que esto se tiene que seguir investigando y sobre todo, la segunda parte de la tesis está de analizar el aspecto más social de riesgo a la salud. ¿Y esas escuelas que sacan agua de pozo, cómo es Claro, en la mayoría de las escuelas rurales se utiliza el agua subterránea a partir del bombeo de pozos de captación del agua, ¿no? Sí. Después hay otras escuelas que tienen como una pequeña red de agua corriente, que es administrada por Obras Sanitarias de Tandil.
Nosotros esta delimitación que hicimos de 7 escuelas son justamente representativas de los escenarios más críticos de exposición, porque son escuelas que están rodeadas de campos de cultivos con aplicación de plaguicidas y que además tienen en su propio predio de la escuela, en su patio, el pozo de captación de agua, del agua subterránea. Claro. Y Betania, sin obviamente explicar muy técnicamente, pero ¿cómo se hace un análisis de cómo se toma el agua? Que más o menos los pasos para que entendamos nosotros y los oyentes, ¿no? Para analizar, decís vos. Sí. Bueno, en principio se hace una especie de diagnóstico, ¿no? de todos los antecedentes, para ver qué buscar, como en principio porque son carísimos los análisis, entonces claro, hay que ser como estratégico en cuanto a qué buscar. Después, bueno, se va a las escuelas, se visita, obviamente, con todo un trabajo previo, ¿no? Para coordinar esa visita, y se toman muestras de agua. En lo posible se busca tomar la muestra de la primer canilla, en lo posible lo más directa del pozo de captación, no y si no mucho, del tanque. No pesas mucha cantidad de agua. Se toman muestras de 1 litro. 1 litro. Bien. Y esas muestras las recolectamos en botellas de plástico, no necesariamente de vidrio, porque así lo establecía el protocolo en el cual nos basamos, y las llevamos al laboratorio de plaguicidas de INTA Balcarce. Allá se congelaron las muestras y se analizaron después, bueno, cuando se pudieron analizar. Bien, vos hablabas de las escuelas rurales, y lo que se refiere a la zona urbana, digamos, donde distribuye el agua a obras sanitarias, ¿cómo estamos los que vivimos en este lugar? Bueno, no es que no me preocupe lo de la zona urbana, está bien y es preocupante, obviamente, pero digo, ya para saber el resto, ¿cómo estamos? Bueno, tenemos el antecedente de la Junta Vecinal por un ambiente sano Tandil, que ellos evaluaron también y tomaron muestras de agua de canillas de la ciudad y también de algunas canillas un poco más de la periferia o rural. Pero como decía al principio, es la misma fuente de agua, la que utilizamos en el campo, en el medio de una escuela rural, en el medio del campo, y la que utilizamos en Tandil es la misma fuente de agua, es el agua subterránea que se encuentra alojada en los intersticios del suelo a cierta profundidad. La diferencia es que, bueno, en el campo hay más exposición porque el pozo está rodeado de cultivos u otros usos, y en la ciudad, bueno, de todas maneras los pozos que captan el agua para que se distribuya en la ciudad, esos pozos están ubicados en la periferia, incluso algunos medios en el campo, entonces, claro. Y hay, bueno, es de público conocimiento, hay algunos pozos que están rodeados de cultivos. Sí. Y a ese agua le agregan cloro, le hacen algún tratamiento. Sí, el análisis básico, que es más que nada para los microorganismos que puede haber una cloración. ¿Y detectan alguna cosa? ¿Son serios los análisis que hace Obras Sanitarias o lo tenemos que poner en duda? Y que yo sepa, de plaguicidas en particular no se analizan. Y después, bueno, entiendo que se hacen los microbiológicos, los físico-químicos, pero no, que yo sepa, esa información no está de acceso público, digamos. Claro, porque yo digo, muchísimas personas no toman agua de ahí, a otros no le queda otra forma de consumir agua, pero la usás, como decíamos recién, para lavarte los dientes, para bañarte y para cocinar, porque una olla... Todo. Para hervir algo no la vas a usar con agua de bidón, es así. Sí, se utiliza para todo, pero incluso el agua de bidón también es agua que se obtiene, por más que tiene otro procesamiento, se obtiene también del agua subterránea. Depende de la compañía también que te toque. Claro, y no sabemos tampoco los análisis, los controles que se hacen de ese agua. Y ustedes que están en el frente de izquierda y son candidatos, ¿están proponiendo alguna cosa para este tema en la campaña? Sí. Para cambiar esto, ¿no? Digo. Sí. En particular, nosotros decimos un poco en línea con los antecedentes que mencionaba antes, ¿no? De que en todo se ha encontrado residuos de plaguicidas, y también por la exigencia de que se alejen las fumigaciones, o sea, que cada vez se establezcan distancias mayores de los centros poblados, de rurales, etcétera. Planteamos que, en principio, bueno, la ordenanza se tiene que actualizar para que se alejen las fumigaciones,
Y bueno, muchos productores me han dicho que esto, bueno, implica pérdida de muchas hectáreas de producción y demás. Los otros son pérdidas de vida. Pero, exactamente, en principio eso, pero lo que yo siempre contesto es que lo que se prohíbe es aplicar agroquímicos, no se prohíbe producir. Lógico. En esa línea planteamos que sería muy interesante poder hacer una experiencia en esas zonas de exclusión de una transición hacia la agroecología. Se podrían ahí hacer cordones frutihortícolas que abastezcan a los comedores de las escuelas, por poner un ejemplo. Una producción libre de agrotóxicos. Planteamos que pueden ser trabajadores municipales que trabajen obviamente con un sueldo igual a la canasta familiar. En ese sentido se generaría empleo. Y bueno, esa es básicamente la propuesta. Después, obviamente, profundizar y seguir analizando, que se monitoree continuamente la calidad del agua, pero también la calidad del suelo, del aire. Sobre todo del aire, casi nunca se hace nada de controlar cómo está el aire, ¿no? Pasa que es una contaminación menos visible. Claro, pero también podían hacerla. Pero existe, sí. Hace muchos años habíamos hecho en otro medio, cuando no existía lo que es hoy el relleno sanitario, la basura estaba en otro lado y la quemaban, o sea... Y toda la gente que vivía ahí alrededor, lógicamente una incineración es todo tóxico, eso era una cosa terrible. Incluso murieron una familia entera que estaba ahí, murieron muy jóvenes todos, era una cosa terrible, pero no se hacen estudios del aire, es increíble porque obviamente no solo por los plaguicidas, está contaminado por lo que hacen las construcciones, por lo que sea, ¿no? Hay muchísimas fuentes de contaminación que también están menos visibilizadas incluso, y pensando en esto que vos me decís, digo, bueno, tenemos la universidad, Tandil es una ciudad universitaria y está a disposición. Con 2 carreras debería estar a disposición en distintas un montón facultades de todo ese conocimiento, estudiantes y profesionales que podrían poner, digamos, el conocimiento al servicio de investigar y continuar, digamos, la lucha por estas cuestiones. Bueno, estamos dialogando con Betania Nicora, ella es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y ahora se está doctorando en Ambiente y Salud, además candidata a concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Betania, no sé si querés agregar algo que no te hayamos preguntado, que no hayamos hablado. Yo por ahí quería comentar algo interesante, que salió una noticia hace unos días, de un dictamen del jefe de fiscales de la provincia de Buenos Aires, que dictaminó que se dé lugar a declarar inconstitucional, o sea, suspender artículos de ordenanzas de Junín y de Olavarría. Perdón. En base a 2 cuestiones. Por un lado, la ley provincial que establece que las fumigaciones aéreas no pueden, deben alejarse de 2 kilómetros mínimo. Y por otro lado, un criterio de resguardo de 1095 metros que está fundamentado en estudios científicos para las fumigaciones terrestres. Hay 2 causas, una que la lleva adelante la comunidad indígena mapuche Ranquel Rupuantu y otros contra el municipio de Junín, y la otra causa que es Ramallo Oscar Hernán y otros contra el municipio de Olavarría, que son vecinos de la colonia San Miguel de Olavarría, que en ambos casos se plantean que en sus ordenanzas municipales hay algunos artículos que establecen límites para las aéreas y para las terrestres que son menores a lo que establece la ley provincial para las aéreas y a lo que establece este antecedente científico, digamos, de 1095 metros para las terrestres. Se plantea, esa es una noticia muy interesante porque se plantea por un lado la no regresión, las normativas, las ordenanzas municipales no pueden plantear límites menores a lo que establece la provincia, y por otro lado se plantea actualizar las ordenanzas en relación o teniendo en cuenta los avances científicos. En línea con esto, bueno, también en Bolívar en estos días va a salir una ordenanza, una cautelar en esta línea también, porque en el año pasado mediante un decreto se retrocedió en cuanto a su ordenanza, en cuanto a límites, también sosteniéndose en un decreto, en una resolución de Vidal de 2018, que Axel Kicillof la viene prorrogando en vez de derogarla, eso también se exige.
Y que bueno, en caso de que se dé lugar a esta suspensión de esos artículos de Junín, Olavarría y de Bolívar cuando salga, sería un antecedente muy interesante, Claro. histórico, que podría servir a Tandil incluso para que la ordenanza se adecue a esta no regresión y a los avances científicos que son de público conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación y a la radio. Betania Nicola, licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, candidata a concejal en la lista del Frente de Izquierda, pasó por Parando en Todas.